a explicar cómo determinar la ecuación de una circunferencia teniendo como datos las coordenadas del centro de la circunferencia y las coordenadas de un punto por donde pasa la circunferencia. Entonces, como sabemos que el centro de la circunferencia se encuentra fuera del origen del plano cartesiano, quiere decir que debemos utilizar la siguiente fórmula para determinar la ecuación, es decir, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Y aquí podemos observar que contamos con las coordenadas del centro de la circunferencia, que en este caso es menos 2,2. Recordar que el centro de la circunferencia se identifica con las coordenadas h y k. Y en este caso nos hace falta la longitud del radio. Entonces, primero vamos a determinar la longitud del radio para poder sustituir ese valor en la fórmula junto con las coordenadas del centro de la circunferencia para poder determinar la ecuación. Entonces, observamos acá en este modelo que del punto C al punto P es la distancia que determina el radio de una circunferencia. Entonces, quiere decir que debemos determinar esta distancia que une estos dos puntos, el punto C y el punto P, porque esa distancia es el radio de la circunferencia. Entonces, para poder determinar esta distancia del punto C al punto P o el radio de la circunferencia, debemos utilizar la siguiente fórmula, es decir, la fórmula que se utiliza para determinar la distancia de dos puntos de un segmento de recta. Entonces, dejamos distancia es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Y en este caso las coordenadas del centro de la circunferencia las vamos a identificar como x sub 1 y y sub 1. Y las coordenadas del punto P como x sub 2 y y sub 2. Y enseguida sustituimos esos datos o valores en la fórmula. Entonces, dejamos distancia es igual a la raíz cuadrada y en x sub 2 sustituimos 1 menos y en x sub 1 sustituimos menos 2. Protegemos con paréntesis y elevamos al cuadrado. Y en y sub 2 vamos a sustituir menos 2. Menos en y sub 1 sustituimos 2 y elevamos al cuadrado. Y enseguida resolvemos las operaciones que tenemos dentro de cada paréntesis. Entonces, dejamos raíz cuadrada y menos por menos más. 1 más 2, 3. Dejamos 3 al cuadrado más y menos 2 con menos 2 es igual a menos 4. Menos 4 al cuadrado. En el siguiente paso vamos a resolver las potencias. 3 al cuadrado es igual a 9 y menos 4 al cuadrado es igual a 16. Y ahora resolvemos la suma que tenemos dentro del radical. 9 más 16 es igual a 25. Y finalmente calculamos la raíz cuadrada de 25 y obtenemos 5. Entonces la distancia es igual a 5 unidades y como la distancia del punto C al punto P es el radio, entonces quiere decir que el radio mide 5 unidades. Y una vez que ya tenemos la longitud del radio y contamos con las coordenadas del centro de la circunferencia, enseguida vamos a sustituir esos datos en la fórmula. Entonces, sustituimos los datos en la fórmula y en lugar de h sustituimos menos 2 y elevamos al cuadrado. Conservamos y en lugar de k
sustituimos 2 y elevamos al cuadrado. En lugar de r, sustituimos 5. Dejamos 5 al cuadrado. Y en el siguiente paso vamos a cancelar este paréntesis. Quiere decir que vamos a aplicar la regla de los signos. Entonces, menos por menos, más. Dejamos x más 2 al cuadrado. Y conservamos este binomio. Dejamos y menos 2 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es igual a 25. Y enseguida vamos a resolver estos binomios cuadrados. Entonces, vamos a aplicar el siguiente producto notable. Es decir, a más b al cuadrado, que es igual a elevar al cuadrado el primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces, aplicamos este procedimiento para el primer binomio al cuadrado. Elevamos al cuadrado el primer término más el doble producto del primer término por el segundo. Es decir, 2 por x, 2x por 2 es igual a 4x más el cuadrado del segundo término. 2 al cuadrado es igual a 4. Y en el siguiente binomio tenemos una diferencia. Entonces vamos a cambiar el signo acá. En vez de más, dejamos menos para poder seguir el mismo procedimiento. Y también vamos a cambiar el signo al segundo término del trinomio. Y aplicamos el mismo procedimiento. Entonces, quiere decir que vamos a elevar al cuadrado el primer término. Dejamos y al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo. En este caso es 2 por y, 2y, por 2 es igual a 4y, más el cuadrado del segundo término. 2 al cuadrado es igual a 4. Y todo esto es igual a 25. Y en el siguiente paso vamos a ordenar los términos e igualar a 0 la ecuación. Entonces, primero dejamos x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 4y, y 4 más 4 es igual a 8. 25 se encuentra en el lado derecho del signo igual, lo pasamos al lado izquierdo con signo negativo. Dejamos menos 25 y todo esto va a ser igual a 0. Y como último paso, resolvemos esta diferencia de términos independientes. Entonces, conservamos x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 4y, y 8 menos 25 es igual a menos 17. Y todo esto es igual a 0. Y esta ecuación es la ecuación general de la circunferencia, porque es de la forma x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f igual a 0.